Bien, entonces les decía, ¿no? Que es lo mismo, chicos, así es que no hay por qué tener temor o decir qué es eso, miren esos símbolos y todo, que bueno, no escribo muy bien aquí en esta pizarra, entonces peor no, lo hago un poquito más, pero bueno. Entonces, esta es la definición del límite de una función, ¿no? Que como les dije, es, hablamos del límite de una función cuando hablamos o queremos analizar el comportamiento de una función alrededor de un punto, en puntos cercanos, próximos, ¿no? Al punto donde se está evaluando. Bien, pero como les dije, en realidad lo que más van a hacer ustedes es hacer los cálculos, ¿cierto? Entonces, que no es más que reemplazar. Miren, a ustedes simplemente les van a decir calcular el límite de x más 1 cuando x se aproxima a 1. Y obviamente que no van a hacer pues esta tabla porque si no se van a demorar un montón. Esto lo hice para explicarles y para que quede más claro la idea del límite. Lo único que vamos a hacer es reemplazar directamente en la variable. Aquí me están diciendo voy a asumir ya que el x vale 1 y este valor de x lo voy a reemplazar acá en la función. Entonces aquí ¿qué tendría? 1 más 1, 2. Ese es el límite de esta función, ¿sí? Pero obviamente van a decir, los ejercicios no son tan sencillos como el que acabo de mostrar, ¿no? Quizás, bueno, que este tampoco es complicado, pero generalmente los ejercicios tienen esta forma. Igual sigue siendo sencillo, pero bien, son de este tipo, ¿no? ¿Qué hago? Calcular este límite. Como les dije, simplemente tendría que reemplazar en las x2 y acá voy a tener 2 al cuadrado, 4 menos 4, 0, sobre x2 menos 2, 0, 0 sobre 0. ¿Y esto cuánto es? Esto es indeterminado. ¿Sí? A esto le llamo indeterminado. Entonces, siempre cuando tenga ejercicios de 0 sobre 0, es decir, indeterminado, yo debo de expresar a esta función de otra forma, debo de tratar de simplificarla lo más que pueda y volver a calcular el límite. Es decir, si se dan cuenta, aquí tengo una diferencia de cuadrados que claramente podría descomponerlo en x más 2 por x menos 2 y simplificar con el denominador, ¿cierto? Y que me quedaría el límite cuando x se aproxima a 2, ¿de cuánto? De x más 2, ¿cierto? Porque el x menos 2 ya lo simplifiqué con el denominador. Me quedó esta expresión ahora y entonces aquí tendría que calcular nuevamente el límite reemplazando en x2. Y acá me quedaría ¿cuánto? 4. ¿Cuánto sería entonces el límite de esta función? 4. ¿Sí? Entonces, hay ejercicios donde obviamente si tienen así polinomios, van a tener que factorizar. Aquí en límites lo básico, factorizar. Otra cosa que tienen que hacer es racionalizar, porque también podrían tener el límite de raíz cuadrada de x menos 2 sobre x menos 4, por ejemplo, cuando x se aproxima a 4. ¿Y esto cuánto es? Reemplazo 4, raíz de 4, 2 menos 2, 0, sobre 4 menos 4, 0. Otra vez, indeterminado. Entonces, ¿qué hacemos? Esto, ya no tengo este polinomio potencias, tengo raíces. Entonces, ¿qué hago? Racionalizo, ¿no? Racionalizando, entonces, multiplico por la conjugada y esto me quedaría límite cuando x se aproxima a 4 y esto sería raíz de x menos 2 por la conjugada, que sería raíz de x más 2, ¿cierto? Que cuando racionalizo, multiplico por su conjugada, tengo que hacerlo al numerador y también al denominador para no alterar la expresión, ¿cierto? Ya está. Y ahora miren, ¿por qué multiplico por su conjugada? Porque formo la diferencia de cuadrados que me va a permitir aquí multiplicar
¿cuánto quedaría? Raíz de x menos 2 por raíz de x más 2, ¿esto es cuánto? Raíz de x al cuadrado menos 2 al cuadrado, que es x menos 4, ¿cierto? Entonces, que voy a simplificarlo aquí con el denominador. Este se va con estos dos que me van a dar x menos 4. Y me quedaría límite cuando x se aproxima a 4 de cuánto? De 1 sobre raíz de x más 2. ¿Y esto cuánto sería? Nuevamente reemplazo x igual a 4 y esto nos queda un cuarto. ¿Sí? Bien. Entonces, miren, factorización, racionalización. Bien. Y ahora, por ejemplo, si les piden límite de x a la 100 menos 2x más 1 sobre x a la 50 menos 2x más 1, cuando x se aproxima a 1. 49 sobre 24. ¿Qué método utilizaste? Pero suponiendo que hasta ahora no conoces Hospital, porque eso es con derivadas incluso, lo que mencionó su compañero de que aplicando Hospital, bueno, sí, es una de las formas, que eso se ve incluso sabiendo derivar, que bueno, como estos son polinomios, también es fácil de derivar, ¿no? Pero como le dije, hasta el momento no sé derivar, no conozco quién será Hospital, entonces, ¿qué puedo hacer? Estos son polinomios. Y yo, como les dije, ustedes deben de aplicar igual como les enseñan lo básico, porque algunas veces dicen, no, explica ejercicios básicos, fáciles, pero luego coloca ejercicios complicados. Y yo digo, ustedes no teman lo que se cumple en los ejercicios pequeños, chiquitos, lo mismo es aquí. No tiene por qué cambiar. Me refiero, yo veo x a la 100, su x a la 100. ¿Qué hago? Factorizo, pues. Pero, entonces, ¿qué puedo hacer? Fácil, lo único que sé es factorizar, profesora, pero como es de 100, entonces, ¿qué aplico? Ruffini, pues. ¿Recuerdan Ruffini, no? Pero 100, claro, 100 ya, pues el resto lo completo con ceros y es como si tuviese 3 términos, así es que no es nada complicado. En Ruffini, considero los coeficientes de las variables que estén ordenadas y completas, ¿cierto? Empiezo del x a la 100, coeficiente 1, x a la 99, no tengo 0, así hasta el x al cuadrado voy a tener 0, 0, 0, ¿cierto? Este es el 0 del x al cuadrado, seguiría entonces del x que es menos 2, y aquí el 1. Ya está. ¿Qué número considero? 1. Este 1 baja, 1 por 1, 1. 1 más 0, 1. 1 por 1, 1. Y así me doy cuenta que acá va a salir 1, 1, 1, ¿cierto? Acá de nuevo 1. 1 más 0, 1. 1 por 1, 1. Menos 2, menos 1. 1 por menos 1, menos 1, y llegué al 0, o sea que esto es correcto, ¿cierto? Y está. Entonces, ¿cómo voy a expresar ahora ese x a la 100 menos 2x más 1? ¿En qué se convirtió? Acá ya lo factoricé. Esto sería límite
cuando x se aproxima a 1, ¿de cuánto? Esto de acá le cambio de signo, es decir, tendría x menos 1 por ¿cuánto? Y estos son los coeficientes, ¿no? Como ya he disminuido una unidad, el exponente ya no voy a empezar aquí desde x a la 100, sino desde x a la 99, ¿cierto? Sí. X a la 99, este es 1x a la 98, 1x a la 97, así hasta, ¿cuánto? Esto es x a la 99. X a la 98. Más así hasta cuánto. Este es el último, es el término independiente, y el anterior sería el x, ¿no? 1x, o sea, x menos 1, ya está. ¿Todo sobre cuánto? El x a la 50 igualito, voy a aplicar Ruffini, ¿y cuánto me va a quedar? Son los mismos coeficientes, ¿no? Que el de arriba, miren. Entonces también me va a quedar lo mismo, que sería x menos 1 por ¿cuánto? Obviamente que yo no voy a tener ya no va a ser x a la 99, sino ¿cuánto? X a la 49, ¿no? Porque he disminuido en una unidad el exponente. Esto sería x a la 49 más así hasta igual x menos 1. Ya está. Y ahora veo y puedo simplificar, ¿no? Este x menos 1 con el x menos 1 se van y me quedaría solo esta expresión. Que evaluando nuevamente el límite, ¿cuánto me quedaría? Voy a reemplazar en x1, voy a tener ¿cuántas veces 1? 99, ¿no? Menos 1, 98. Sobre, y aquí son 49 veces 1 menos 1, 48. Y esto puedo simplificarlo o no. Veo un polinomio factorizo que cuando ya es de grado 3 hacia arriba, Ruffini, ¿no? Entonces, ahí está. No hay por qué complicarse o decir, ¿y ahora qué hago? Bueno, a ver, uno más. Si tengo, a ver, límite de, ¿cómo te raíz? Raíz cúbica de x menos 1 sobre x menos 1 cuando x se aproxima a 1. Es el límite. Reemplazo directo x1, me queda 0 sobre 0. ¿Y ahora qué hago? Otra vez. Polinomio, no es polinomio. Acá no voy a poder factorizar. Tengo raíz, claro. Entonces, ¿qué digo? Racionalizo, pero ¿por cuánto multiplico? ¿Raíz de x más 1? No, porque raíz de x por raíz cúbica no voy a conseguir nada. Entonces, ¿qué debo de hacer? A ver, en el caso cuando tengo una raíz cuadrada, yo digo, lo voy a multiplicar por su conjugada con la finalidad de formar una diferencia de cuadrados, y entonces elevo al cuadrado la raíz y anulé la raíz porque la raíz es la que me ocasiona problemas, ¿cierto? Por ello es que cuando tengo raíz cuadrada multiplico por su conjugada. Pero aquí no tengo raíz cuadrada, tengo raíz cúbica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me conviene? Si necesito elevar esta raíz cúbica, se supone que debo de elevarlo al cubo. Entonces, ¿qué debo de formar? Ya no una diferencia de cuadrados, sino una diferencia de ¿qué? ¿Cómo es una diferencia de cubos? Bueno, Si yo tengo a al cubo menos b al cubo.
A menos B, AB AB más un B al cuadrado. Ya está. Esto, ¿no? Esto me conviene a mí. Yo esto debo de conseguir, el A al cubo menos B al cubo. Pero para conseguir este A al cubo menos B al cubo, yo debo de tener estos dos factores. Y acá ya tengo uno, que sería el A menos B. Así como para formar la diferencia de cuadrados, si tengo el con menos, le coloco el más. Y si me dan este, le coloco este, ¿cierto? Pero aquí, para la diferencia de cubos, el que tendría sería este. ¿Qué me falta? Este otro factor. Entonces multiplico al numerador y al denominador por esta parte que me falta, ¿cierto? Entonces, ¿esto en qué se va a convertir? Esto sería límite de ¿cuánto? Raíz cúbica de x menos 1 por ¿cuánto? ¿Cuánto sería el otro factor, el que me falta? Raíz cúbica de x al cuadrado, ¿cierto? Porque esto es lo que debo de agregarle ahora. El a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Eso significa que voy a tener aquí el a al cuadrado sería raíz cúbica de x al cuadrado más a por b, o sea, raíz cúbica de x por 1, raíz cúbica de x. Más, más 1 sería, ¿no? Todo esto sobre x menos 1 por todo este paréntesis otra vez. Ya multipliqué el numerador y el denominador por esta expresión. Entonces ahora cuando multiplique este producto ya es una diferencia de cubos. Es decir, me quedaría raíz cúbica de x al cubo menos 1 al cubo. Que eso se hace ¿cuánto? X menos 1, ¿cierto? Con este x menos 1 de acá se va a simplificar y me va a quedar, me quedaría límite cuando x se aproxima a 1 de ¿cuánto? En el numerador me va a quedar 1 sobre todo este paréntesis. Raíz cúbica de x al cuadrado más raíz cúbica de x más 1. Y reemplazando esto, ¿cuánto queda? Esto sería un tercio. Nosotros cuando hemos visto funciones, hemos visto todas las que en los ejemplos que acabo de darles, la función tiene solo una regla de correspondencia, ¿cierto? Pero nosotros también hemos visto funciones por partes, ¿recuerdan? Por partes o por trozos, ¿no? Puedo tener una función f de x que vale x más 1 cuando x es mayor o igual que 1 y puede valer, puede ser 2 cuando x es menor que 1, ¿sí? Y me piden encontrar el límite de f de x cuando x se aproxima a 1. ¿Qué hago aquí? Esto me piden. Esta es la interrogante. Bien. Me piden hallar el límite cuando x se aproxima a 1, pero me doy cuenta que justo en 1 hay un cambio de regla de correspondencia, ¿sí o no? Yo tengo aquí el 1 y para este lado está definido de una forma y para el otro lado está definida de otra forma. Y a mí me han dicho que cuando yo calculo límites, que analizo alrededor de 1, en el contorno de 1, números pequeños cercanos a 1, pero por ambos lados. Entonces, aquí es donde aparecen los límites laterales. En las funciones por partes aparecen los límites laterales, ¿no? Entonces, aparece el límite por la derecha, que es a la derecha del número, y lo voy a denotar con un superíndice más. Esto me indica por la derecha. Y el límite por la izquierda lo voy a denotar con un A y el superíndice menos me indica por la izquierda. Esto me indica por la derecha o por la izquierda. No son signos de los números, porque además saben que el signo del número va delante del número, no arriba como superíndice. Bien, entonces,
¿Qué significa? Como acá justo me piden el límite cuando x se aproxima a 1 y 1 es el cambio de regla de correspondencia, entonces aplico límites laterales. Es decir, esto se descompone en 2. No es nada nuevo para calcular límites, ¿ah? Sigue siendo la misma forma, sino que ahora se descompone en 2, porque justo está en el cambio. Entonces yo diría acá, límite cuando x se aproxima a 1 por la derecha. Perdón. Superíndice positivo. ¿Cuánto es la regla de correspondencia? Cuando digo 1 por la derecha, me refiero a x mayor que 1. Y x mayor que 1 está aquí. O sea, su regla de correspondencia es ¿cuánto? X más 1. ¿Cuánto es ese límite? Lo mismo que ya he visto anteriormente. Reemplazo aquí 1 y me va a quedar 1 más 1, 2. Ya está el límite por la derecha. Ahora me falta el límite cuando x se aproxima a 1 por la izquierda. ¿Cuánto es la función por la izquierda? O sea, por la izquierda x menor que 1. ¿Cuánto vale la función? 2. Esto sería 2. Y acá esto como resultado, el límite de una función constante, recuerdan también que es lo mismo en sucesiones, es la misma constante, porque acá no tengo x donde voy a reemplazar el valor de 1. Simplemente tengo este número, así es que el límite sigue siendo ese número. Ya está, ya hallé los límites laterales. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Debo de comparar estos resultados de los límites laterales. Si son iguales, entonces digo si existe el límite y es 2, el valor que he obtenido en este caso. Si fuesen diferentes, entonces yo concluyo en que el límite no existe. ¿De acuerdo? Pero como aquí son iguales, entonces digo si existe el límite y mi respuesta sería límite cuando x se aproxima a 1. Ya no digo ni por la derecha ni por la izquierda, porque a mí me preguntaron en el punto 1, que como son iguales, ya digo directamente es 2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profesora, Sí. quiero preguntarle, el que está arriba del A, por la izquierda, arriba es un 0, ¿o qué son esos circulitos? Y arriba. ¿Estos de acá? Sí, ¿qué significan No, eso? estaba explicando nada más que este A superíndice más es por la derecha, o sea, para estos valores de X, del punto hacia la derecha, y el otro es por la izquierda, del punto hacia la izquierda. No Ya, significa profe. nada. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bien. A ver, vamos a ver otro. A ver, chicos, si yo les pregunto, hallar, esta es la función valor absoluto. Hallar el límite de f cuando x se aproxima a 0. ¿Cuánto sería? ¿Qué dicen? ¿Cuánto sería ese límite? 0, ¿Por qué 0? por la regla del valor absoluto cuando es igual a x, es porque x es mayor o igual que 0, y es menos x cuando x es menor o igual que 0. Y igual lo dividimos y reemplazamos el x, para cuando x es mayor que 0, va a ser 0 igual. Y para el x, cuando o tiende por la izquierda, va a ser menos 0, pero es igual 0. Entonces, como son iguales, el límite va a ser 0. Y me deja entender. Claro, sí. Sí. Sí, miren, aquí me dan valor absoluto de x, pero ustedes deben de tener claro cuál es la definición de valor absoluto de x, ¿cierto? Como su compañero dijo, la función valor absoluto de x se descompone en dos. Es x cuando x es mayor o igual que 0, o es menos x cuando x es menor que 0.
Esta es la definición. Y a mí me preguntan el límite cuando x se aproxima a 0, ¿qué quiere decir? Que voy a aplicar límites laterales, ¿no? Entonces, acá voy a tener el límite cuando x se aproxima a 0 por la derecha. ¿Cuánto vale la función por la derecha? X. X. Por la derecha me refiero a x mayor que 0 y su regla de correspondencia es x. Entonces acá tendría x. ¿Y esto es igual a cuánto sería este límite? 0. 0. Ya está. Ahora me falta el límite cuando x se aproxima a 0 por la izquierda. Cuando digo por la izquierda me refiero a x menor que 0 y para x menor que 0 la función vale menos x. Entonces, ¿cuánto sería este límite? Igual 0. 0. Comparamos los límites laterales, entonces concluyo en que el límite cuando x se aproxima a 0, ya no digo ni derecha ni izquierda, simplemente 0, ¿cuánto es? 0. ¿Sí? Además, miren, gráficamente, bueno, ya saben que la función valor absoluto, su gráfica es una V, ¿no? Donde esto justo es el 0, ¿cierto? Si yo voy a analizar el límite cuando se aproxima a 0, digo, 0 es justo este vértice, aquí. Por la derecha, analizo la función. Esta es la función, ¿cierto? Esta recta. Cuando me aproximo a 0, la gráfica de la función, ¿hacia dónde se aproxima? También a 0. Por la izquierda, el otro lado, me aproximo a 0. ¿Cuánto vale la función? El valor de y también se aproxima a 0. Por ambos lados, la función se aproxima a 0, por lo tanto digo que en el punto x igual a 0, su límite es 0. ¿Sí? Porque, a ver, podrían tener ya. Miren, este es x, este es y. Si tengo aquí, esta es una función, supongamos que esto es 2. Esto es abierto y esto así. Esto es cerrado. ¿Ya? Y esto acaba de ser 4. A ver. Tengo esta gráfica. ¿Ya? A ver. Bueno. Ya. A ver, teniendo esta gráfica, yo hago las siguientes preguntas. A ver, tengo esa gráfica, pregunta. ¿Es una función? ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí, función. ¿Sí es función? Sí, pero primero quisiera hacer una pregunta para aclarar, porque en la rayita que está del 4,4 hacia arriba, ¿ese punto es abierto o cerrado? Abierto. Ah, ya, entonces no, porque A ver.
No, eso no es función, porque al trazar una vertical, tiene que cortar en un punto y acá no corta en un punto. O sea, por el 4 no lo corta. A ver, otra opinión que dicen. ¿Es o no es función? Ah, profesor, ¿me puede corregir? Es una función discontinua. Ya, a ver. ¿Alguien más? A ver. Función discontinua. Sí es una función discontinua, ¿no? Sí es función. Primero, es una función. Dijimos que si yo tengo una gráfica y quiero saber si es o no función, lo que tengo que hacer es trazar rectas verticales en cualquier lado de la gráfica y debo de cortarla solo en un punto. Y si yo trazo rectas en cualquier parte, aquí, en esto, por acá, o en esta parte, siempre lo voy a cortar en un punto, ¿o no? Claro, por lo tanto, sí es una función. ¿De acuerdo? Es función porque al trazar una recta vertical, simplemente cortamos en un punto. Ya está. Ahora, dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de esta función? De -3 abierto al 4, hasta el 4 abierto, y unido del 4 abierto hasta el 7 cerrado. Ya. Sí, correcto lo que ha dicho su compañero, que es lo mismo decir aquí que el dominio de f es igual desde -3 abierto, ¿no? Porque aquí está abierto, no está considerado ese punto. Entonces digo, desde -3 hasta, podría tomarlo hasta 7 cerrado, menos el 4, ¿no? Porque en el 4 acá veo que está abierto en los dos segmentos, entonces no, el 4 no pertenece al dominio de la función, entonces quedaría así, ¿correcto? Ya. Ahora, el rango de la función. ¿Cuánto sería el rango? Desde -1 abierto hasta 2 abierto, unido con 4 abierto hasta el 6 abierto. Hasta el 6 cerrado. A ver qué dicen. Ya. A ver, chicos. Dominio, les dije también, proyecto la gráfica sobre el eje X. Veo en el eje X de dónde a dónde está cubriendo la gráfica, ¿no? Por eso hemos concluido de -3 hasta el 7, pero menos el 4. Eso es para dominio. Ahora digo rango. Para el rango son los valores de Y y tengo que ver entonces en el eje Y, ahora hacer el análisis. Y si veo el eje Y, ¿desde dónde a dónde cubre la gráfica? Esta gráfica viene desde este valor, ¿cierto? Que es desde -1, sigue todo esto, cubre esta partecita, sigue hasta acá, hasta el número 2. De 2 a 4 no hay nada de gráfica, porque la otra parte de la gráfica seguiría esto, y si yo a este segmento lo proyecto sobre el eje Y, esto empieza desde 4, hasta donde esto proyecto, hasta este punto, y llegué hasta el 6. Entonces, el rango sería desde -1 abierto hasta 2 cerrado, unido con 4 abierto, porque aquí está abierto, hasta 6 cerrado, ¿no? Es como que si este segmento lo trajese así, lo
lo pego hasta el eje Y y me cubre solo esta parte, ¿no? Entonces, rango de la función sería desde -1 hasta 2 cerrado, unido con 4 abierto, hasta 6 cerrado. Ya está. A ver. ¿Es inyectiva? ¿Por qué no es inyectiva? Exacto. Si yo ahora voy a analizar la inyectividad, trazo rectas horizontales y solo debo de cortar a la gráfica en un solo punto. Pero miren, si yo trazo acá la recta horizontal que ajusta en 2 de U y infinitos puntos, y solo debo de cortarle uno, ¿cierto? Por lo tanto, no es inyectiva. Esa función es, ¿en qué intervalo es creciente o decreciente? Es desde -3 hasta 0, porque este 2 es el valor de Y, y lo que yo debo de dar es el valor de X, y X varía desde -2 hasta justo el origen, que es 0. Desde -3 hasta 0, creciente, unido con 4, abierto hasta 7, cerrado. Y es constante, ¿en qué intervalo? De 0 a 4, no de 2 a 4, de 0 hasta 4, ¿no? Esto, esta parte. Ya está. Bien. Ahora, otra pregunta. El límite de f de x cuando x se aproxima a 0, ¿cuánto es? Vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Después voy a explicar y digo si es correcto o no. Ahora, a ver, otra pregunta. El límite de f de x cuando x se aproxima a 4. ¿Cuánto salen los límites laterales? Bien. Así es. Miren, cuando yo voy a analizar el límite cuando x se aproxima a 0, me ubico en x0, ¿cierto? Porque acá tengo x0 y necesito saber cuánto vale y. Entonces, me ubico aquí en x0, que es el origen, y analizo alrededor de este punto. Si de 0 me corro un poquito a la derecha, ¿cuánto va a valer y? Me voy aquí y el y vale 2, ¿cierto? En el otro lado, si del 0 me corro un poquito a la izquierda y analizo cuánto vale el y, también se está aproximando a 2, ¿o no? Entonces, por la derecha y por la izquierda llegan al mismo punto, a 2. ¿De acuerdo? Entonces, acá digo, como los límites laterales, tanto por la derecha como por la izquierda, llega a 2, entonces digo que el límite es 2. Ahora me preguntan, el límite de la función cuando x se aproxima a 4. Entonces me ubico acá en x4 y hago el mismo análisis. Estoy acá en x4. Me corro un poquito a la derecha y analizo el y, ¿cuánto sería? Subo, 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 y el y es este, ¿o no? ¿Hacia dónde se aproxima el y? Cuando x se aproxima a 4 por la derecha, a 4. Y ahora, lo mismo, me ubico en 4, pero me corro un poquito a la izquierda y subo para ver cuánto vale el y. Y el y llegué acá. ¿Cuánto vale y cuando x se aproxima a 4 por la izquierda? 2. Entonces, por la izquierda 2, por la derecha 4. Límites laterales diferentes, por lo tanto, el límite no existe. Entonces, ven, ustedes deben de aprender a interpretar las gráficas, ¿sí? Si se dan cuenta, de aquí hemos analizado si es función, si es inyectiva,
si es creciente, decreciente, es constante, cuál es su dominio, su rango, el límite. Y hasta podría decir, todavía no les doy la definición de continuidad, pero con esto también puedo saber si es continua, si es diferenciable. Entonces, deben de aprender a interpretar las gráficas. Es más, en la lista de ejercicios hay varios, ¿no? Donde les colocan una gráfica y les piden analizar. Y que esto no cambie en nada si les dicen, esta es la gráfica de, no sé, la evolución de un paciente al consumir, no sé, un medicamento X, ¿no? Lo mismo. En dónde se recupera, en dónde no hay mejoría. Si X representa días y el Y la evolución, cuánto mejora, qué sé yo, ¿no? Estoy diciendo, dando ejemplos. Entonces sería lo mismo, sino que ya tendría su interpretación en cada intervalo, ¿no? Está mejorando, no sé, del día 4 al día 7 hay mejoría, del día 0, los 4 primeros días no hubo nada, no sé. Eso ya cuando me digan esto está representando algo específico, pero debo de saber las definiciones para luego aplicarlos ya a cada caso específico, ¿no?